Objetivos de la prevención para continuar con esta clase del día de hoy. Vamos a ser claros. Más de algún adolescente va a consumir cigarros, más de algún adolescente va a consumir alcohol, más de alguna persona lo va a hacer. No podemos hacernos de la vista gorda y ignorar esta realidad. Pero vamos a procurar retrasar la edad de inicio del consumo de drogas, educando a la población, educando a esos grupos más vulnerables. Vamos a limitar el número y tipo de drogas utilizadas. Esto es buscando a través de los mecanismos más nobles para alcanzar esta meta, pues. Se necesita un convenio multisectorial, políticas públicas encaminadas a reducir la posibilidad de disponibilidad de drogas en la comunidad, en la población. Evitar la transición de la prueba de drogas al abuso y a la dependencia. Bueno, que probó, pero para eso necesitamos reforzar la autoestima del muchacho, necesitamos mejores ambientes familiares, comunitarios, escolares, para ayudar a la persona a reforzar la autoestima y la capacidad de decir que no, a poder identificar las vulnerabilidades y a poder tratarlas adecuadamente a nivel profesional para que no caigan en las drogas o en las conductas de dependencia. Disminuir las consecuencias negativas del consumo de drogas. Esto es cuando identifiquemos personas que ya estén en ese consumo, en el uso de las drogas, pues ayudarlos a salir de eso sin estigmatizarlos, sin excluirlos, sin hacerlos sentir culpables. Y educar a los individuos para que tengan una relación madura y responsable con las drogas. Vamos a ver países de Europa que relativamente tienen cierto control sobre la marihuana porque la han legalizado, pero para eso se necesita educar a la comunidad, educar a la población para que ellos tengan claro cuáles son las consecuencias de dicho consumo. Y potenciar, como ya lo había mencionado antes, los factores de protección y disminuir los factores de riesgo para el consumo de las sustancias. Y buscar alternativas saludables para ellos. Bien. ¿Cuáles son los modelos de prevención? Tenemos 4 modelos: el psicosocial, el médico sanitario, el ético jurídico y el sociocultural. El modelo psicosocial hace énfasis en el contexto del individuo y se centra en la educación como el camino para promover estilos de vida sanos. Aquí no solamente es trabajar con el paciente que es adicto a la sustancia o la conducta, sino incorporar a la familia y a los padres en el proceso de prevención. ¿Qué me interesa a mí como personal de salud en este mecanismo de prevención psicosocial? Que si yo sé que mi hijo, que mi familiar es consumidor de alcohol, de cigarro, que es adicto a la pornografía, al internet, no voy a tenerle alcohol dentro de mi casa, no voy a tener cigarros dentro de mi casa, no voy a permitir que hayan bolsas de marihuana o de cocaína en mi casa. No voy a permitir que tenga una computadora dentro de su cuarto, porque esto va a ser contraproducente, porque le estamos dando las tentaciones, tenemos la tentación dentro de casa. Y vamos a considerar esa adicción como reflejo de una necesidad o un conflicto no resuelto. Y ahí necesitamos el apoyo de profesionales para poder identificar qué es lo no resuelto o cuál es la necesidad y poder ayudarle al individuo a resolver ese conflicto y suplir esa necesidad de una forma mucho más sana. La prevención psicosocial no distingue entre tipo de drogas o conductas y fomenta actitudes de autocuidado y desarrollo humano y social. Promueven estilos de vida saludables. Es lo que hemos venido hablando en cada una de las clases de higiene mental. Desde el punto de vista sanitario, califica las drogas como si fueran gérmenes o virus. Entonces, la estrategia
va a estar en función de contrarrestarlo o detenerlo. Prevención la vamos a ver como una defensa ante una amenaza externa. Educación también, que pone énfasis en que se conozcan los efectos y consecuencias. De ahí tenemos, por ejemplo, la estrategia que ha utilizado IAFA en cuanto al consumo del alcohol y del cigarro aquí en Honduras, que pone fotografías de pacientes con enfermedades asociadas al consumo crónico del tabaco y del cigarro, y esto es una forma de enseñarle a la población el riesgo que corren cada vez que encienden un cigarro. Fomenta la prevención brindándoles a padres, a madres de familia, información sobre los síntomas que delaten la infección, entre comillas. Es lamentable, de repente yo he conocido padres de pacientes, de adolescentes que se han dedicado toda su vida a dar clases en los colegios, que han sido consejeros, que han identificado a adolescentes, estudiantes que están bajo el efecto del alcohol y de la marihuana o de la cocaína, que lamentablemente ellos no fueron capaces de poder identificar estas señales en sus propios hijos. Y esto les llena de culpa, de vergüenza, de, de, de miedo, porque dicen que no son buenos profesionales, pero también está la otra parte, la parte subjetiva, que lamentablemente somos los familiares, los últimos que nos damos cuenta de la situación de nuestras familias. Y la prevención médico-sanitaria se basa por completo en la disuasión. Evitar que estas personas lleguen a consumir la sustancia o que mantengan el consumo de la sustancia o de la conducta. Sociocultural se enfoca en la comunidad. Esto es mucho más amplio. Aquí necesitamos a las autoridades, a las alcaldías, a los gobiernos centrales, fomentar factores económicos y culturales y promoción del desarrollo comunitario para reducir los lugares o la disponibilidad de sustancias o de conductas adictivas. El modelo sociocultural visualiza las condiciones socioeconómicas y socioculturales como variables a considerar para la prevención de las adicciones. Las actividades propuestas se orientan hacia la promoción y el desarrollo comunitario. Y el ético jurídico, que aquí tal vez es más una cuestión macro, está centrada en definir, clasificar y regular legalmente el uso de las drogas, pero nuestra comunidad, nuestro país, creo que le hace falta mucho para que estemos preparados para esta conversación. Y el ético jurídico divide las drogas lícitas de las ilícitas y determina que el consumidor es una víctima, un enfermo que se debe referir a las instituciones pertinentes. Está centrado en los aspectos legales y de control social, enfocado en las actividades de prevención para acatar de forma irrestricta las leyes. Quiere decir que el modelo ético jurídico se centra en el aspecto legal de las drogas como camino para lograr el orden social. Las actividades de prevención se enfocan en el mismo sentido. O sea, que a gente que mira consumiendo drogas o que la encuentran con drogas, va presa y va a un proyecto de desintoxicación. Tendría que ser así. Y hasta aquí terminan las clases del día de hoy, jóvenes. No sé si tienen preguntas o tienen comentarios. Y Henry, entonces, ¿estás o no estás adicto? Pues no, doctor, la verdad es que no. Y no son 5 horas, son como 3 a 4 horas que le Bueno, ya doy. estás bajando y ese es un criterio también, fíjate. No, 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 es en serio, es en serio. No, no lo había calculado bien. Bueno, pues Y vamos sí a... No, no sos adicto, no sos adicto. Muy tengo un bien. comentario, doctor, Mándeme. con respecto a lo de la drogadicción. Creo que en otros países ya se ha visto como bien claro la importancia de la decriminalización de estas sustancias. Yo sé que usted dice que aquí hace falta tiempo para eso y educación, pero lo que a mi parecer lo que hace falta es como carácter de parte del sector médico de aceptar este problema como un problema de salud pública, ¿no? Y no escondernos ante esto, ya que esto sería como agarrar este problema y atacarlo como desde el sector salud, implicaría como más ingresos para el sector salud,
mejor inversión del presupuesto nacional y no sé, no he escuchado ningún doctor que se refiera a esto. O sea, hay un montón de ejemplos como República Checa, Portugal y demás países que se ha notado cómo funciona esto. Correcto, pero no solamente el sector salud, Henry. Lamentablemente estamos hablando de que es un tema de país. Por ejemplo, tenemos que reforzar Claro. desde la niñez, desde la adolescencia, sistemas educativos muy fuertes. Imagínate con el tema de educación sexual que se ha tratado de implementar aquí en Honduras. ¿Cuántas instituciones civiles, organizadas, iglesia, religión, congreso, se opuso a la educación sexual? ¿Y cuáles son las consecuencias que tenemos? Tenemos índices elevados de adolescentes embarazadas, índices de enfermedades de transmisión sexual. Lamentablemente, no solamente el sistema de salud tiene que cambiar y tiene que considerar esto, es de crear nuevas condiciones dentro del sistema de educación a orientar a los niños, a los adolescentes y a los adultos en temas de consumo de sustancias. Políticas públicas encaminadas a mejorar el estilo de vida de toda la nación, de todo el país. Y ya con eso, pues, leyes que promuevan una mayor inversión, tanto en el tema de educación como en el tema de salud, no solamente para poder legalizar el uso de la marihuana, por así decirlo, en Honduras, sino también mejorar las condiciones de atención, no solo en el manejo curativo de las enfermedades, sino que también la prevención. O sea, aquí necesitamos prevenir no solamente el consumo ilegal de las drogas, sino que también otro tipo de enfermedades que también nos están menguando. Y solamente con una nueva visión de país y nuevas leyes y nuevos intereses en proporcionar los recursos financieros, académicos, profesionales, se podría alcanzar esto. Estamos hablando, ¿cuál es la diferencia entre República Checa o de Austria o de los Países Bajos o de Suiza o de Holanda en comparación a Honduras? Pues yo creo que nos llevan muchos años luz de educación y estilos de vida mucho más adecuados en comparación a los países de Latinoamérica. Claro que sí, pero al menos darle chance a la plática al menos. Sí, pero lamentablemente si lo ves, ¿cuántas veces con esta pandemia el colegio médico, el sector salud se ha tratado de conectar con las autoridades del gobierno y lamentablemente no han hecho eco las solicitudes? Entonces, eso es lo que sucede. O sea, es como que se necesita más que una persona para guiar a un bote. Se necesita más de un remo para poder hacer que el bote circule y que navegue. Y eso es lo que necesitamos. Ojalá que dentro de ustedes, de los estudiantes, haya gente pensante, haya gente que se meta a la política no con fines de hacerse más rico ni beneficiarse, sino que traer nuevas ideas. Pues eso sería lo más conveniente. No sé si hay alguien más. Doctor, Cristian, ¿ok? creo que, bueno, no sé, comentando lo que estaban hablando, creo que eh, también interviene, bueno, con los últimos modelos que usted nos explicaba, que tiene que ser algo integral, pues. Sí veo importante el comentario del compañero de Henry, porque la verdad que a veces eh, como que no le damos la importancia que merece o la relevancia. Pero sí tiene que ser como de todos los sectores, pues de salud, de educación y también del gobierno, si quieras o no, ¿verdad? Pero también estaba pensando que a veces solo nos enfocamos en las drogas porque es lo más visual, pero ya vimos que hay adicciones conductuales que la verdad que esas sí nos están llevando como sociedad, pues, a, a caer más y más en lo mismo, pues, en que estamos, pues, porque creo que, y durante esta cuarentena creo que se van a aumentar ese tipo de adicciones conductuales, como mencionaba usted, lo del internet, lo de los móviles, bueno, en los adolescentes que están eh, creciendo y buscando esa identidad, se están dejando llevar por este tipo de adicciones que quizás
al menos no muchos de nosotros no estuvimos tan expuestos a ellas como lo están ahora. Correcto, Cristian. Y ahí la importancia es que los adultos que no conocemos tanto de las tecnologías, nos sepamos educar en estos temas. Por ejemplo, hay caricaturas que parecen infantiles, pero que tienen un trasfondo de un contenido bastante adulto. Y a veces los padres dejan que estos adolescentes, que estos niños se pongan a ver esas caricaturas pensando que son unas sencillas y inocentes caricaturas, y esto puede llevar a enajenar la mente y a confundir más a los niños y adolescentes que no tienen ninguna atención, ninguna orientación. Y esto lleva a dañarles. Pues hay juegos de video, hay películas, hay programas de internet, hay programas en las redes que van a perjudicar más la psiquis de los niños y de los adolescentes, porque los adultos no sabemos ni cómo manejar un celular. A veces un cipote, un nativo tecnológico, en 2 patadas resuelve descarga aplicaciones, utiliza el teléfono mucho más experto que el mismo papá o el dueño del celular. Y a veces los adolescentes nos pueden jugar la vuelta a nosotros los adultos porque no sabemos de qué están viendo o cómo están manejando la situación. Y nos conformamos creyendo que no corre ningún peligro porque está dentro de la casa y yo lo estoy supervisando. Pero sí he sabido de casos de niños y de adolescentes que han mantenido conversaciones con adultos, con pedófilos, con pervertidos sexuales a través de las redes sociales, a través de la web, a través de chats, y que se descubrió que habían mandado incluso fotografías de ese tipo de cuestiones porque se dejaron embaucar por esos adultos, porque los envolvieron. Entonces hay que tener mucho cuidado también con estos aspectos porque no solamente es de volverse adictos, sino de lo que esos muchachos se están exponiendo a este tipo de situaciones que pueden traerle problemas y dificultades a toda la población. Muy bien, si no hay ningún comentario, les agradezco por estar conectados el día de hoy. Igual el próximo jueves nos conectamos siempre a la misma hora. Les mando los links para que veamos los temas del próximo jueves. Cuídense, muchachos, cuiden a sus familias, mantengan el distanciamiento social, el uso adecuado de la mascarilla y eduquen a sus familiares en el correcto uso de la mascarilla y la importancia de las medidas de bioseguridad. Así que Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias, buenas tardes. Un gusto, buenas tardes. Conéctense también al aula, por favor, para que puedan seguir las charlas y ver nuevamente los videos. Ok, doctor. Dele.